En la enorme mansión vivía una niña a la que todos llamaban Sofía. Era la hija del millonario, rodeada de lujos, médicos privados y los mejores tratamientos que el dinero podía pagar. Sin embargo, había algo que el dinero no había logrado cambiar: Sofía nunca había caminado. Desde pequeña, los doctores dijeron que sus piernas no respondían como deberían y que lo más probable era que siempre dependiera de una silla de ruedas. Su padre aceptó el diagnóstico con resignación silenciosa, convencido de que había hecho todo lo posible. La casa estaba perfectamente adaptada para ella. Rampas, pasamanos, sillas especiales y un equipo constante de especialistas. Sofía era una niña inteligente, dulce y observadora, pero también callada. Veía a otros niños correr en el jardín desde la ventana y nunca preguntaba por qué ella no podía hacerlo. Su padre interpretaba ese silencio como fortaleza, sin darse cuenta de que también escondía una tristeza profunda. Con el tiempo, los médicos dejaron de hablar de avances y comenzaron a hablar de aceptación. El millonario, acostumbrado a solucionar todo con recursos, empezó a sentir una impotencia que no conocía. Fue entonces cuando contrataron a una nueva niñera. Se llamaba Lucía, una mujer joven, sencilla, sin títulos médicos, pero con una calma especial en la mirada. No prometió milagros, solo dijo que cuidaría a Sofía con paciencia y amor. Lucía pasó los primeros días observando. No contradijo a los médicos ni cuestionó los tratamientos. Jugaba con Sofía, le contaba historias, la hacía reír. Pero había algo distinto en su forma de tratarla. No la veía como frágil, sino como capaz. Le hablaba de sus piernas como si fueran parte viva de ella, no como algo roto. Sofía comenzó a sonreír más cuando estaba con ella. Una tarde, mientras el padre observaba desde el pasillo, vio a Lucía sentarse frente a Sofía en el suelo. Sin aparatos, sin órdenes duras. Solo tomó sus manos y comenzó a cantarle suavemente. Luego, con movimientos lentos, la animó a apoyar los pies en el suelo. No hubo presión, solo confianza. El padre frunció el ceño, preparado para intervenir si veía peligro. Sofía dudó. Sus piernas temblaron apenas. Lucía no la apuró. Le habló despacio, como si cada palabra construyera un puente invisible. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Sofía hizo fuerza, mínima, casi imperceptible, pero real. Sus pies sostuvieron parte de su peso por un segundo. El padre sintió que el corazón se le detenía. Lucía sonrió, pero no celebró en exceso. Sabía que ese momento era frágil. Ayudó a Sofía a sentarse de nuevo y siguió jugando como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero para el padre, todo había cambiado. Aquella escena había despertado una esperanza que creía muerta. No dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, el padre llamó a los médicos, exigió nuevas evaluaciones, nuevas pruebas. Algunos fueron escépticos, otros cautelosos. Lucía siguió trabajando en silencio, día tras día, repitiendo pequeños ejercicios disfrazados de juego. No buscaba resultados rápidos, solo constancia. Sofía empezó a moverse un poco más, a confiar en su propio cuerpo. Con el paso de las semanas, los cambios se hicieron evidentes. No eran milagros espectaculares, sino avances reales. Sofía se sostenía unos segundos más, luego un poco más. El padre observaba cada progreso con emoción contenida. Comprendió que nadie había intentado algo tan simple antes, creer en ella más allá del diagnóstico. Y así, en una casa donde nunca había faltado nada material, fue una niñera, con paciencia y fe, quien encendió la chispa de lo imposible. El millonario entendió entonces que a veces no es la falta de recursos lo que limita, sino la falta de esperanza. Y mientras veía a su hija intentar ponerse de pie una vez más, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Con el paso de los meses, la rutina en la mansión cambió por completo. Las sesiones médicas formales fueron reduciéndose y, en su lugar, aparecieron momentos simples llenos de intención.
Lucía transformaba cada actividad diaria en una oportunidad: levantarse de la cama, alcanzar un juguete, dar un pequeño paso entre risas. Sofía ya no veía esos intentos como esfuerzo, sino como parte natural de su juego cotidiano. El padre comenzó a involucrarse más. Dejaba reuniones importantes para observar en silencio desde la puerta, aprendiendo a no intervenir, a no controlar. Por primera vez entendió que su hija no necesitaba soluciones grandiosas, sino confianza constante. Cada pequeño avance se grababa en su memoria con más fuerza que cualquier logro empresarial que hubiera tenido antes. Una mañana ocurrió algo distinto. Sofía, apoyada en el borde del sofá, decidió soltarse sin aviso. Sus piernas temblaron, su cuerpo se inclinó, pero no cayó. Dio un paso torpe, luego otro, y terminó en los brazos de Lucía, riendo sorprendida. El padre, que lo vio todo, no pudo contener las lágrimas. No fue un triunfo ruidoso, fue un momento silencioso y poderoso. La noticia no tardó en llegar a los médicos. Algunos hablaron de conexiones tardías, otros de estímulos emocionales, otros simplemente guardaron silencio. Ninguna explicación le importó al padre. Lo único real era ver a su hija avanzar, no solo físicamente, sino en seguridad, en alegría, en voz propia. Sofía empezó a hablar más, a expresar deseos, a imaginar un futuro distinto. Lucía nunca cambió su actitud. No se atribuyó méritos ni buscó reconocimiento. Continuó con la misma humildad, recordando siempre que el proceso era de Sofía. Esa postura enseñó al padre una lección profunda sobre el verdadero impacto de las personas que trabajan desde el corazón y no desde el ego. Con el tiempo, Sofía logró caminar distancias cortas sin ayuda. Cada paso era inestable, pero firme en intención. El jardín, antes observado desde lejos, se convirtió en su nuevo mundo. Tocó el césped, siguió mariposas, cayó y se levantó. Cada caída era una victoria, porque ahora sabía que podía intentarlo de nuevo. El millonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Creó un centro de apoyo para niños con diagnósticos similares, enfocado no solo en tratamientos, sino en acompañamiento emocional y humano. Invitó a Lucía a formar parte del proyecto, no como símbolo, sino como guía de una filosofía basada en paciencia y respeto. Y mientras Sofía caminaba, lenta pero decidida, el padre comprendió que aquel día en que vio a la niñera hacer algo increíble no fue el inicio de un milagro físico, sino el despertar de una forma distinta de creer. En su hija, en las personas y en la fuerza invisible que nace cuando alguien decide no rendirse. El cambio en la vida de Sofía no solo se reflejó en sus pasos, sino en su mirada. Había una luz nueva, una seguridad que antes no existía. Ya no pedía ayuda con miedo, ahora la aceptaba como parte del aprendizaje. Cada mañana se despertaba con ganas de intentar algo distinto, y esa determinación silenciosa conmovía a todos los que la rodeaban. El padre empezó a notar algo más profundo en sí mismo. Durante años había vivido anticipándose al fracaso, protegiendo a su hija del dolor incluso antes de que existiera. Ahora entendía que, sin darse cuenta, también la había protegido de la posibilidad de triunfar. Esa revelación lo enfrentó a sus propias decisiones y lo llevó a cambiar su forma de amar: menos control, más confianza. La relación entre Sofía y Lucía se volvió un vínculo irrompible. No era dependencia, era complicidad. Lucía sabía cuándo empujar suavemente y cuándo detenerse. Sofía aprendió a escuchar su cuerpo, a respetar sus límites sin temerlos. En ese equilibrio nació una fuerza que ningún tratamiento había logrado despertar antes. Un día, durante una pequeña reunión familiar, Sofía sorprendió a todos. Sin anunciarlo, caminó sola desde el centro de la sala hasta donde estaba su padre. No fue un recorrido largo, pero sí lleno de significado. Al llegar, lo abrazó con firmeza. El millonario sintió que ese abrazo cerraba años de culpa, miedo y silencio. La historia comenzó a circular, primero en voz baja, luego con más fuerza. No como un milagro médico, sino como un testimonio humano.
El padre fue cuidadoso de no convertirlo en espectáculo. Protegió la intimidad de su hija, entendiendo que su mayor logro no era lo que había superado, sino quien estaba llegando a ser. Lucía, fiel a su esencia, decidió continuar su camino con discreción. Siguió trabajando en el centro, ayudando a otros niños, sembrando paciencia donde antes solo había diagnósticos rígidos. Nunca buscó reconocimiento. Para ella, ver a Sofía caminar con confianza ya era suficiente recompensa. Con los años, Sofía creció. No caminaba perfecto, no corría como otros niños, pero avanzaba con orgullo. Aprendió que su valor no dependía de la velocidad de sus pasos, sino de la decisión de darlos. Esa certeza la acompañaría siempre, incluso en los días difíciles. El millonario, ya lejos de la vida acelerada que había llevado, comprendió que la verdadera herencia que dejaría no sería dinero, sino una forma distinta de mirar las limitaciones. Porque aquel día en que vio a la niñera hacer algo increíble, no solo presenció a su hija ponerse de pie, también aprendió, por primera vez, a caminar junto a ella. El tiempo siguió avanzando y la casa, antes silenciosa y rígida, se transformó en un lugar lleno de movimiento natural. Sofía ya no era el centro de preocupación constante, sino el corazón activo del hogar. Participaba en decisiones pequeñas, elegía su ropa, proponía juegos, expresaba opiniones. Cada gesto reflejaba a una niña que había descubierto su propia voz junto con sus pasos. El padre comenzó a notar cómo otras áreas de su vida también cambiaban. Se volvió más paciente, más atento a los detalles que antes ignoraba. Escuchaba sin interrumpir, observaba sin juzgar. En reuniones importantes, pensaba menos en resultados inmediatos y más en procesos. Aquella transformación interior fue silenciosa, pero profunda, como si su hija le hubiera enseñado a vivir de nuevo desde el suelo hacia adelante. En el centro de apoyo, los niños empezaron a mostrar avances distintos. No todos caminaban, no todos lograban grandes cambios físicos, pero algo era común en todos ellos: sonreían más, confiaban más, se atrevían a intentar. Los padres, al verlos, también cambiaban. Dejaban de preguntar solo hasta dónde llegará y comenzaban a preguntar cómo acompañarlo mejor. Sofía visitaba el centro con frecuencia. No como ejemplo, sino como amiga. Jugaba con otros niños, se sentaba a su lado, compartía caídas y risas. Nunca hablaba de lo que había logrado como algo extraordinario. Para ella, caminar era solo una parte de su historia, no su definición completa. Esa naturalidad inspiraba más que cualquier discurso. Una tarde, mientras el padre la observaba desde lejos, Sofía tropezó y cayó. El silencio duró apenas un segundo. Luego se levantó sola, se sacudió las manos y siguió adelante. Nadie corrió a ayudarla. Nadie se alarmó. En ese instante, el padre entendió que el verdadero cambio ya estaba completo. Su hija no solo caminaba, sabía levantarse. Con el paso de los años, Lucía decidió tomar nuevos caminos. Se despidió sin dramatismo, dejando puertas abiertas y recuerdos firmes. Sofía la abrazó largo, sin tristeza extrema, sabiendo que algunas personas llegan para enseñarte a caminar y luego te dejan hacerlo solo. Ese aprendizaje fue tan valioso como el primero. La vida no se volvió perfecta. Hubo días difíciles, retrocesos, cansancio. Pero ya no había miedo paralizante. Había herramientas, confianza y amor real. El millonario comprendió que la fragilidad no era algo que debía ocultarse, sino respetarse. Y que la fortaleza no siempre grita, a veces avanza despacio. Así, la historia que comenzó con una niña que nunca había caminado se convirtió en algo mucho más grande. Fue la historia de una familia que aprendió a soltar, de una niñera que creyó cuando nadie más lo hizo, y de un padre que descubrió que el acto más poderoso no fue ver a su hija caminar, sino permitirle hacerlo a su manera.